Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de datos. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Y acá ya a lo largo de esta segunda temporada hemos tenido varios invitados y varias invitadas que nos han contado parte de su historia, de cómo llegaron al mundo de la tecnología, cómo llegaron al área de datos. También hemos hablado sobre otros roles que están relacionados con datos, pero no necesariamente como a los roles que siempre hemos visto de ingeniero de datos, científico de datos, analista de datos. Pero nos gusta mucho o nos ha gustado mucho esta temporada porque nos permite acercarnos más a las personas que vemos en charlas, en eventos, para conocer un poco más de su historia. Y hoy tenemos una gran invitada que la hemos visto mucho en eventos de tecnología, sobre todo de datos, dando charlas, y esta mujer es increíble. O sea, yo la admiro mucho. Ha hecho varias charlas. Últimamente he visto como varias de sus charlas sobre prompts para utilizar modelos como ChatGPT. Y hoy tenemos el gusto de conocer un poco de su historia, de hablar con ella. Tenemos a Juliana Castillo. Así que, Juli, bienvenida. Hola a todos, hola chicas, hola Vale, hola Lau, qué gusto estar aquí en un miércoles de Data, en Data Soul. Realmente es un sueño para mí estar hoy aquí porque es cumplir una meta y es participar en un podcast liderado por mujeres colombianas en tech, así que será un gusto compartir esta experiencia y por supuesto inspirar a más mujeres principalmente, pero también a chicos a que hagan parte de comunidades de tecnología. Bienvenida, Juli. De verdad que qué chévere tenerte aquí. También muchas personas nos habían hablado de ti. Cuando preguntábamos cómo hay, a quién quieren que les traigamos de data, todo el mundo te mencionaba Juli, que es un referente, que miren todo lo que ha realizado y pues obviamente te teníamos que tener acá. Entonces, de verdad, muchas gracias por sacarnos el ratito y por querer venir acá. Ay, por supuesto, es todo un gusto y estoy abierta para cualquier tipo de pregunta y principalmente para poder ayudar a saber cómo podemos empezar en datos o cómo podemos empezar a ser parte de comunidades no solamente en Colombia, sino también en toda Latinoamérica. Para empezar, siempre le preguntamos a las personas, siempre nos gusta como iniciar con esta pregunta y es saber cómo ingresaron como a este mundo de la tecnología. Si el gusto fue como desde el colegio, desde chiquitos o fue un cambio. Entonces quisiéramos saber cómo ha sido ese proceso para ti. Bueno, yo inicié en el mundo de la tecnología desde muy niña. Yo realmente tuve la posibilidad de tener un acercamiento muy cercano con la tecnología, principalmente con los computadores, con los teléfonos, pero principalmente con las redes sociales. Mi gusto empezó porque mi abuela vivía muy lejos de mí. Entonces, en ese momento, yo quería conectarme con ella e inicié enseñándole Skype, el antiguo Skype para hacer videollamadas. A partir de ahí, supe que me gustaba mucho enseñar a que otras personas entendieran el funcionamiento de la tecnología. Entonces, este proceso se los enseñé a mis compañeras de colegio y terminé ingresando a Ingeniería de Sistemas en el 2020, en plena pandemia, días antes de iniciar pandemia, y fue un proceso de adaptación principalmente porque venía utilizando tecnologías diferentes a Teams, a Meet y demás, pero fue un gran avance poder explicarles a las personas cómo se pueden conectar fácilmente a una computadora y por qué no conectarse con otra persona a pesar de que estén a la distancia. En el 2021 conocí a Pioneras Dev mediante redes sociales, a su co-founder, a Marianne, y a partir de ahí vi que hacían eventos principalmente en marzo, en el mes de la mujer, el IWD, que es una iniciativa directamente con Google, y le propuse hacer un panel conversatorio como estudiante de ingeniería de sistemas. Quería demostrar mediante datos de que muchas personas comentaban de que la ingeniería no era una carrera para mujeres, sino solamente para hombres. Y dimos a conocer un estudio, una tasa de deserción que fue mucho más baja para mujeres que para hombres, donde se demostró que la participación, aunque no es muy alta, la deserción que tienen las mujeres no es de la misma cifra a la que tienen los hombres, a pesar de que ellos tengan una mayor cantidad en la carrera.
Wow, increíble. Sí, siento que a veces los invitados que hemos tenido nos cuentan también como que pasaron por ese proceso de empezar a elegir su carrera y que muchas veces recibíamos esos comentarios de es que la ingeniería no es tanto para mujeres, como que esos no son carreras como tan comunes que uno elija, pero que al final si es lo que te apasiona, por ahí es el camino, o sea, no hay que buscar otro, sino que si esto es lo que te está llamando la atención, ahí es donde hay que enfocarse, porque está como ese ruidito que le hace a uno y ya más adelante uno va a ir viendo como si en realidad le apasiona o si no. Y antes de iniciar nos contabas, estás a punto de graduarte de Ingeniería de Sistemas, felicitaciones por eso. Y también nos contabas que quieres dar ese paso como a ser científica de datos, analista de datos, a ir un poco más por el área de data. Entonces también me gustaría que nos contaras un poco cómo fue ese cambio, cómo entraste o te diste cuenta sobre los datos y cómo ha sido también como tu relación con eso durante tu carrera y por qué decidiste dar ese paso y no seguir de pronto más como por un área de backend o web o algo así, como que vemos más relación a ingeniería de sistemas y ya no tanto relacionado con datos. Bueno, yo creo que los datos son el poder principal que tienes para poder justificar una información o poder tener una información relevante sobre cualquier fuente directa, ¿no? Y poder descubrir que esa fuente directa con diferentes encuestas o con una población objetivo clave te da un nivel un poco superior a poder demostrar que esto está pasando. En mi caso, no vi muchos datos a lo largo de la carrera más que a nivel matemático, de primero a sexto semestre, pero en sexto semestre hay una materia que fue estadística y probabilidad. Y en ese momento me enamoré de los datos porque era una manera sencilla de poder simplificar la matemática con una fuente de información. En este caso me enamoré de los datos porcentuales. A partir de ahí realicé estudio de sección de género que nos fue muy bien. Pudimos publicar un artículo científico con la Universidad Iberoamericana y presentar esta ponencia en la Universidad de la Amazonía. Gracias a ello descubrí la ciencia de datos, no estando en mi país, estuve en México, en Mérida, de intercambio un semestre y ahí pude cursar una materia llamada ciencia de datos. Entonces, ¿qué ocurrió? Sucedía que estábamos preparándonos para una hackathon en Guadalajara, conocida como el Talentland, y describimos una perspectiva diferente. ¿En qué sentido? Predecimos los datos de cultivo de todos los estados de México para ese viso concurso. Y nos sorprendió mucho conocer de los productos estrellas o los productos más cultivados en ese entonces, que era como el maíz, y por qué era el maíz, y por qué no eran otros tipos de cultivos. ¿Y qué sucedió? Quedamos en un segundo lugar en más de 10 equipos del Talent y fue un gran orgullo. Yo principalmente, pues no soy mexicana, soy colombiana, y haber ido a otro país y haber concursado en algo que en un principio no tenía idea de los datos, pues me llena de mucho orgullo porque es poder aplicar lo que aprendes en clase ya en un producto final. Me gustó tanto los datos que cuando regresé a mi país, a Colombia, me inscribí a una beca con Youth Education, que es una compañía gratuita de educación para mujeres en Argentina, y a partir de ahí estuve durante 12 semanas aprendiendo sobre análisis de los datos, pero ya no una vez como de predicción, porque la predicción va más enfocada a lo que es la ciencia de datos, sino la parte gráfica. Entonces aprendí sobre Power BI y me encantó muchísimo porque era una representación gráfica diferente a la que tú obtenías utilizando Tableau o utilizando Excel, pero principalmente podías optimizar fórmulas, esos son los diferentes Power Query que podías usar, o también, ¿por qué no?, aprender sobre DAX. Y a partir de ahí pude aplicarlo en mi universidad. Di 3 talleres diferentes de Power BI en mi universidad, en donde me sorprendió muchísimo que la gran mayoría de asistentes no eran de ingeniería, sino de administración. Entonces fue una manera divertida y dinámica de enseñarle a varias personas de que diferentes habilidades en tecnología no solamente estaban para ingeniería, sino también se pueden aplicar hacia diferentes campos. Gracias a ello, pude seguir aprendiendo sobre datos y apasionada sobre ello descubrí inteligencia artificial, que es uno de los campos que más me motiva y en el que actualmente pues soy docente en ello. Qué chévere. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo y también me sorprende un poco porque, y hablo como desde mi experiencia y también como las personas que tengo alrededor, cuando uno está en la universidad, uno solamente está interesado en terminar la universidad, tener su pequeño cartón, buscar trabajo y ya no saber nada de la universidad. Obviamente uno después se echa para atrás y la extraña,
pero ese es como el principal objetivo. Pero yo me doy cuenta que tú ya estás a punto de terminar, pero que has hecho como un montón de cosas, has crecido como en tu marca personal, has enseñado un montón, o sea, como que a medida que vas aprendiendo, vas enseñando y pues eso es algo que, como ese espíritu, pues por ejemplo yo nunca lo tuve y me parece como demasiado genial como lo bastante que has crecido y estando como todavía en la universidad. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue, digamos, como esa experiencia de ir a esa, creo que era una hackathon, una hackathon, no sé, en México, y participar y relacionarte como con esas personas? Y cómo te sentiste, porque digamos que como cuando lo mencionaste ahorita, que dijiste que tú no eras mexicana, pero que tuviste la oportunidad de conocer como todos esos productos a través de los datos, se sintió como cuando uno dice que con los datos uno puede viajar sin salir del país o hacer ese tipo de cosas. Claro, la experiencia fue al principio un poco distinta. Les comento, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié solamente con mujeres. Y es bien sabido que cuando estudias ingeniería, la gran mayoría son chicos. Bueno, pues a donde fui eran 39 chicos y yo, la única mujer en el curso. Y era algo como, wow, ¿qué hago? Quedamos un poco menos de 20 personas y eran, si no estoy mal, 15, 16 chicos en una van, desde Mérida hasta Guadalajara y yo, la única mujer. Entonces, a partir de ahí, tú sientes un poco de miedo, principalmente cuando quieres dar tu opinión. Te preguntas, ¿será que mi equipo me va a escuchar? Entonces, ahí a partir, tú naces con los datos. Entonces, los datos te dicen, según fuentes de estudio tal, el nivel porcentual que podemos usar es este. Entonces, eso agradó muchísimo a mis compañeros porque ellos no tenían como ese nivel de concepto porcentual que podíamos aplicar para poder predecir un producto, que fue lo que hicimos en el Taleland, que es un hackathon anual que se realiza en todo el país. A partir de ahí se obtienen diferentes beneficios para empresas reales que buscan un producto real para poder solucionar una problemática. Entonces, lo que hicimos fue poder demostrar un producto real, lo llamamos Water AI porque estaba enfocado a optimización del agua para un producto estrella. Y nos fue muy bien. Gracias a ello, con el poder de los datos y siendo estudiante, pudimos publicar un artículo con inteligencia artificial aplicada en Árbol de Decisión, la cual pues ya se encuentra disponible y pues fue reconocido por Scopus. Lo que invito realmente es que no importa si eres estudiante o estás aprendiendo tecnología, lánzate a descubrir un producto, a hacer algo práctico y este nivel práctico te va a ayudar a poder enfocarte en tu rol que deseas estar dentro de la tecnología, porque a veces nos centramos tanto en el aprendizaje que, por así decirlo, nos llevamos muchos de certificados, pero no aplicamos realmente lo que estamos aprendiendo a un producto final. Y es ese producto final el que a ti te abre las puertas hacia un mundo mucho más amplio, pero enfocado en tu rol, en este caso, en datos. Sí, total. Y también se nota mucho la diferencia de cuando uno está estudiando, que los datos son como más perfectos, por decirlo así. No, están como más arreglados para que tú empieces a explorar y a hacer cosas, pero los verdaderos retos se encuentran cuando ya uno está trabajando con datos reales. Cuando ya te enfrentas a, es que no hay datos, ¿dónde puedo buscar? O estos son los datos, pero toca hacer muchas transformaciones para poder generar como o sacarle ese valor. Si tengo un modelo, no siempre me va a funcionar el modelo más simple que tenga, no siempre la mejor solución va a ser el modelo más robusto. Entonces son muchos retos que uno se va encontrando cuando ya está haciendo como aplicaciones reales, que ahí es como una diferencia que hay muchas veces entre la academia y lo que uno sale a hacer como en el mundo real, en el mundo empresarial, que sí se ve como esa brecha de cuando uno está estudiando y ve cosas más teóricas que funcionan, o si no, entonces asumes muchas cosas y eso va a funcionar. Pero cuando estás en el mundo real, cuando ya estás en proyectos de verdad, que te tienes que empezar a empapar de toda la información del negocio, que eso también es muy importante, no solamente como lo que tengan los datos, sino las consideraciones del negocio, como que afectan todas esas cosas, impactan de cómo uno está analizando los datos y cómo los va manejando. Y eso lo quiero unir con tu experiencia como docente. ¿Cómo has vivido también eso de pasar de ser estudiante, de participar como en todos estos concursos, de ir aprendiendo a la par para esto que quieres hacer ya ahora más adelante, como enfocarte un poco más en datos y cómo lo vives ahora siendo docente, de cómo piensas también que las personas que han asistido a tus clases, cuáles son sus expectativas o cómo llegan al curso como tal?
Bueno, el curso fue Inteligencia Artificial para Todos. Este fue con una empresa que es bogotana, es BDG, y fue toda una experiencia porque la gran mayoría de mis estudiantes tenían más edad que yo actualmente tengo 22 años, y fue retador porque una gran tasa de ellos ya estaban haciendo o un diplomado o un posgrado o una maestría, pero todos tenían algo en común, y es que querían aprender a cómo poder utilizar Prompt Engineering, que es una estructura lógica cuando tratamos con inteligencia artificial, y fue una experiencia linda. Cuando aprendes sobre datos, creo que lo principal es poder estar abierto a cualquier tipo de información. En este caso, como docente, estuve abierta a poder escuchar todos los roles de mis estudiantes para poder que ellos aplicaran inteligencia artificial de una manera un poco más óptima y bonita, hacer ese primer acercamiento lógico y directo de sus carreras, ¿no? Entonces, lo que hice como docente fue darles espacios de libertad. ¿En qué sentido? Cuando veíamos inteligencia artificial, el concepto, les preguntaba: ¿y para ustedes qué es? ¿O cómo ustedes lo creen que se puede aplicar a sus carreras, a sus profesiones? Entonces fue muy bonito porque como estudiante veía muy constantemente de que solamente me quedaba con el concepto teórico, pero no con el concepto de cómo lo podía aplicar hacia lo que a mí me gustaba. Entonces lo que hice fue que mis estudiantes aprendieran sobre datos, sobre inteligencia artificial, sobre machine learning y sobre deep learning, pero hacia su propio concepto y cómo se aplica dentro de su profesión. Entonces fue muy bonito porque pasé de lo teórico a, digamos así, algo práctico, pero que entiendes dentro de lo que a ti como estudiante te gusta. Me gusta. Tengo una pregunta. Más allá como de esa parte técnica o teórica de cómo construir el curso, ¿cómo te sentiste? Porque yo a veces pienso, sí me gustaría enseñar como algún punto y me gusta mucho dar las charlas y explicarle a las personas y tener llamadas y explicarles un momentico cómo solucionar algo, pero yo me pongo a pensar en enseñar y dar un curso, por ejemplo, a personas, no sé, mayores que yo o algo así, ya tengo el corazón acelerado. O sea, no sé si en algún momento te dio miedo, te dio ansiedad o ese tipo de cosas y cómo lo manejaste, o te ibas súper segura como con lo que ibas a dar y te sentías como muy tranquila. En un principio da muchos nervios, te ataca un poco el síndrome del impostor, el saber realmente yo conozco este tema y puedo enseñárselo a otra persona para que lo entienda quizás de la misma manera o una manera un poco más bonita. Entonces, ¿qué pasa? Practico mucho. ¿En qué sentido? Un buen tip que les puedo recomendar es crear un brainstorm, una lluvia de ideas de qué quieres explicar, y bajo un solo contexto teórico que tú tengas, desenglósalo en varios puntos. ¿Con qué objetivo? De que los estudiantes siempre van a ser muy curiosos y van a querer preguntarte cada punto de cómo lo puedes aplicar. Si no sabes sobre un concepto, di: en este momento no sé, pero la próxima clase voy a enseñarte sobre ello. Consultar, no decirles un no por respuesta. Pero la seguridad viene a partir de que tú te sientas seguro de que ya lo aprendiste y de que lo pusiste en práctica, porque ese nivel de nervios que en un principio tenemos es cuando no nos sentimos aún un poco listos en poder expresarnos sobre este tema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estudiar un poco más, compartirlo con más personas que sabemos que también les gustan estos temas. Por ejemplo, publicar un post en LinkedIn es muy bueno porque atraes a una audiencia y a más personas que les gusta al igual que tu esa temática. O compartirlo en tus stories de Instagram o compartirlo en X, antiguamente conocido como Twitter. También ayuda muchísimo porque generas un tema de conversación y generas múltiples opiniones a partir de un tema. Y eso ayuda muchísimo. ¿A qué sentido? A que tú te abras más como marca personal, como profesional, y conozcas a más personas que también le apasiona lo que a ti te gusta. Ahí quiero aprovechar eso que mencionas porque para mí es muy difícil como el manejo de redes, sobre todo a nivel profesional, como el empezar a hacer posts muy específicos en LinkedIn o compartir las cosas que hago en mis redes sociales o así. Siento que es un proceso como más complejo, no sé. A mí me cuesta mucho de por sí como de mis cosas personales, ahora para hablar como de temas más técnicos, entonces está ahí como esa limitante que yo misma me pongo de no, mejor no publiques nada, no compartas nada y ya seguir como enfocada en mi trabajo, en el podcast y en lo que hago, pero no estoy tan metida como en este mundo de hacer más publicaciones. Entonces, te quería preguntar cómo ha sido también como ese manejo de redes sociales, de dar más visibilidad de lo que estás haciendo, de compartir información relacionada con lo que estás aprendiendo o con los temas que te apasionan, ya a un nivel más profesional, no tanto como a nivel personal o como
cosas de, ay, qué chévere esto y dejarlo ahí inconcluso, sino ir un poquito más a detalle en compartir esa información con otras personas que, como mencionas, tienen como los mismos intereses o también les gusta como de esos temas de los que vas a estar hablando y compartiendo. Bueno, cuando yo inicié, recuerdo que fue por Twitter, en ese entonces, actualmente X, por Elon Musk, gracias. Y era porque yo quería crear como un blog de notas visual, me acuerdo bien. Entonces, ¿qué hice? Tomaba capturas de lo que iba aprendiendo y ponía una pequeña nota de para mí qué significaba lo que iba aprendiendo. Y a su vez conocía los numerales, los hashtags. Entonces ponía numeral informática, numeral software. ¿Y qué pasó? Conecté con personas que estaban también estudiando ingeniería de sistemas como yo. ¿Y qué hicimos a partir de ahí? Cada uno publicaba una vez por semana al menos un hilo de lo que iba aprendiendo. ¿Y qué sucedía? Te vas abriendo un poco más hacia lo que en un principio pensaste que no podías o que no te gustaba o que no sabías cómo hablarlo con alguien más. El tema de liberarte a nivel social con evidentemente redes sociales es un plus hacia tu seguridad para hablar en público, para marca personal y para poder visibilizar tu trabajo. ¿Por qué? Porque pues tu trabajo hace parte de ti todos los días. Entonces si tú lo empiezas a compartir con comunidades o a compartir con tu familia y a tus amigos, pues esa carta no se te va a hacer como tan amplia como lo que tienes todo en día, porque ya hace parte de eso, no solamente tu nivel como laboral y personal, sino también a nivel social. Entonces se vuelve algo muy cotidiano y muy bonito. Sorpresivamente, cuando te lanzas al mundo de redes sociales para compartir con tus opiniones en temáticas que son tech o quizás no tan tech, pasa algo. Y es que generas un grupo de personas que te siguen. Y este grupo de personas que te siguen empiezan a descubrir su camino de qué les puede gustar a partir de lo que ven. Entonces, es esa pequeña parte de diferencia de qué puedo aprender a conocer a nivel técnico versus cómo lo está aprendiendo esta persona y lo aplica para que un mundo de personas también se entere sobre ello. Y es un dato que les puedo dar, principalmente comparte en redes sociales que te gusta sin miedo a que te critiquen o a que te puedan juzgar por ello, porque pues al final del día todos estamos en redes sociales para compartir gran parte de nuestra vida diaria. Yo tengo ahí también como un punto de vista. No me preguntaste a mí, pero también he pensado eso. Yo pienso primero que todo es una decisión, ¿cierto? O sea, como que es algo que te debe nacer si tú lo quieres hacer. Porque yo también he pensado como mucho eso, porque yo decía, hay muchas personas a mi alrededor, como mis amigas y todo eso, que crean contenido, que mantienen publicando como cosas a las que asistieron, a las que yo también asistí, y pues yo no hice nada. Pero es eso como que no tengo como no, pues no quiero hacerlo básicamente, o sea, no quiero utilizar como mis redes sociales para mostrar mi profesión, como mi, no sé, mi camino profesional. En algún tiempo sí lo hice y me ayudó un montón, o sea, sí es verdad que cuando tú, sobre todo cuando estás iniciando, como mostrar todo lo que has hecho, es muy, muy valioso porque así las empresas te empiezan a ver y pues obviamente se empiezan a interesar en ti en caso de que tú decidas como ir hacia el lado laboral y quieras conseguir pues como trabajo. Entonces, pero ya después como que todo lo que yo haga como que quiera mostrar mi profesión o marca personal, para eso utilizo este podcast y como hasta ahí, pero siento que es totalmente decisivo. Si lo quieres hacer, utiliza las redes de podcast o utiliza tus propias redes, pero no me parece que como, o sea, un profesional o cualquiera que se quiera mostrar, o sea, lo tenga que hacer. O sea, pues me he estado como preguntando o cuestionando últimamente de eso. Claro, es evidente que el punto de usar o no usar redes sociales es decisivo de la persona, ¿no? Si quieres lanzarte a compartir tu vida personal, es una decisión, como bien lo indica, personal. Pero en la industria, principalmente en la tech, es muy común ver que la gran mayoría compartimos contenido digital, pues porque el contenido digital es ese acercamiento que tenemos actualmente para compartir no solamente con personas dentro de nuestro mismo país, sino del exterior. Entonces tenemos una visibilidad un poco más amplia a la que quizás podemos obtener estando en nuestro propio entorno. Sí, ahí yo también pienso, y estoy de acuerdo con lo que dice Vale, como no necesariamente tienes que sacar a relucir todo lo que has hecho a nivel profesional o lo que estás aprendiendo en redes sociales si no es algo con lo que te sientas cómodo.
y también hay como otros espacios donde uno puede aprovechar eso para darse a conocer, para conocer más personas, como los eventos, que ya hemos hablado mucho como de eventos de comunidades, en donde uno tiene la posibilidad de ir presencialmente o de forma virtual y conocer personas que están dando las charlas, que están organizando los eventos, que fueron como asistentes y empezar a interactuar y compartir información, conocimientos y como hablar de todos estos temas que te llaman la atención y qué mejor espacio para encontrar personas afines a tus gustos o a lo que quieras aprender que en estos eventos de tecnología donde se está hablando de estos temas, donde hay personas que también tienen esos intereses y que pueden ir como nutriendo ese conocimiento y crear ahí también como esos lazos o esos contactos que más adelante a uno le pueden servir, sea para recomendar o si necesitas apoyo en algo, puedes conocer a la persona que sea muy tesa en ese tema y tener ahí como el contacto directo. Entonces también como esos espacios aprovecharlos es muy chévere y no necesariamente tienes como que exponerte o hacer cosas con las que no te sientas como... Otra ventaja que yo le veo muy grande a las personas que hacen contenido de tecnología es que, primero, o sea, visibilizarlo y que otros chicos, por ejemplo, chicos que están en el colegio, que están empezando a ver que quieren estudiar, como ese tipo de cosas, se den cuenta de que ya existen estas nuevas carreras que son, pues son nuevas, son recientemente nuevas, y que nosotros, que la mayoría de las personas que hacemos contenido creo que somos jóvenes, entonces siendo jóvenes mostramos como fácilmente realmente qué es lo que hace ese rol o qué es lo que significa esa carrera. Porque, por ejemplo, yo cuando me metí a estudiar y yo dije, voy a estudiar ingeniería en telecomunicación, yo no tenía ni idea de qué era eso, a mí nunca nadie me lo dijo, no había un video en YouTube en el que me pudieran explicar lo suficientemente bien qué era ingeniería en telecomunicaciones, yo sigo sin saber para qué estoy eso, pero siento que si hubiera alguien en Instagram, que era lo que yo siempre lo que más he usado, haciendo un TikTok o un Reel, diciéndome qué hace un ingeniero en telecomunicaciones y mostrándome cómo es la vida de un ingeniero en telecomunicaciones, como que ese tipo de cosas motivan mucho a las personas y puede que no, o sea, no quiero decir como que hay con eso ya van a saber cuál es la carrera de su vida, sino que ya eso les da como una luz y no entran como tan perdidos como tal a la universidad o a estudiar, no tanto a la universidad, sino a estudiar o a hacer lo que quieran hacer en su vida. Entonces, eso sí me parece como muy, muy valioso. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si alguien está escuchándonos hoy en este podcast tan bonito y te gusta una nueva tecnología, lo mejor que puedes hacer es empezar a buscar sobre ella en redes sociales, en TikTok, dejar un poco la parte de gracia de los memes, de la risa, y buscar un poco más sobre esas tecnologías. Principalmente hay muchos que comparten un día como desarrollador de software o un día como científico de datos, conocer un poco más el contexto real de estas personas, de cómo aplican la tecnología, cómo administran su tiempo, cómo es el día a día. Atrévete a descubrir sobre esto y si te gusta, pues adelante. Ahora falta conocer la parte práctica y teórica para cumplir tu objetivo y, por supuesto, tu rol. Sí, e incluso sirve si uno sueña con trabajar en alguna empresa. Hay muchos videos que son como, ¿cómo es un día trabajando en Facebook? Un día trabajando en Google. Y te muestran cómo son las oficinas, cuál es su día a día, dependiendo del rol. Te muestran que tuve esta reunión, luego hice este dashboard o lo que sea. Entonces también ayuda bastante. Yo sigo varias chicas que son como creadoras de contenido que trabajan en Spotify y en Google, que son analistas y científicas de datos. Y es muy chévere ver cómo aterrizar un poco más cómo estas personas trabajan en esas empresas, de si uno en algún momento quiere trabajar o quiere simplemente por curiosidad darse cuenta de cómo trabajan estas empresas. Todos estos videos o todo este contenido que se sube a redes también es muy valioso como para aprender de eso y empezar a conocer como otros roles, otras empresas, qué están haciendo las personas que están como en tu mismo rol, pero que no trabajan en tu misma compañía. Y ahí quiero ya hablar un poquito más, ya hablamos como de cómo ha sido tu recorrido más desde un nivel profesional, desde aprender, desde la universidad y los cursos que has hecho y que también eres docente. Y justo hoy que estamos grabando el podcast, vi una publicación que hiciste de que estás en el equipo de Platzi. Entonces, primero felicitaciones por eso, por ser parte de ese Muchas equipo gracias.
de gente súper tesa. Y nada, quisiera que nos contaras también cómo fue ese proceso, cómo te sentiste y en general, como también esa relación, si ya vas a empezar como a entrar un poco más al área de datos, a ser científica o analista de datos, como introducirte más en ese rol al que quieres llegar. Bueno, la idea ahora mismo es poder crecer en la comunidad, escuchando muchísimo a los estudiantes de toda Latinoamérica como Advocate, que es una de las aplicaciones que hice desde este año. Comencé como Student Associate hace meses y ahorita ingresar al team es lo más hermoso, principalmente porque es poder avanzar en la meta que tengo a nivel profesional y es cómo poder hacer de Latinoamérica un lugar a nivel de educación muy bueno a nivel digital, ¿no? Que es lo que todos buscamos, un aprendizaje que sea óptimo y accesible para todos nosotros es la principal meta cuando hablamos de educación. En Platzi es una comunidad de aprendizaje constante. Yo inicié desde octubre de 2021 con una beca que fue especialmente para mujeres en ese entonces y fue una beca por un año de acceso a la plataforma. A partir de ahí me enfoqué muchísimo en cómo potenciar a más mujeres en STEM, porque en mi comunidad y en donde vivo, que es en Cundinamarca, no muchas mujeres deciden estudiar carreras de tecnología. Entonces yo quería descubrir este motivo, pero también poder potenciar a que más chicas estudiaran al menos algo en tech o en programación o que supieran sobre tecnología, porque es importante, y más hoy en día con inteligencia artificial, que tú conozcas alguna herramienta que te ayude a optimizar tu trabajo. ¿Por qué? Es común ver que la gran mayoría sentimos un poco de miedo cuando hablamos de inteligencia artificial. Hay personas que aún piensan que nos va a quitar nuestro empleo en un futuro o algo similar a ello y realmente no es así. Es una tecnología que nos puede ayudar a optimizar nuestros campos sin importar el área donde estés, por ejemplo, utilizando Prompt Engineering, que es una de mis pasiones en AI, que consiste prácticamente en generar una mejor estructura en el texto, que en realidad es conocido como prompt, cuando utilizamos ChatGPT o Gemini AI o Copilot de Microsoft. Y eh, este me ha ayudado muchísimo para conseguir nuevas metas a nivel laboral, como es, por ejemplo, el puesto que he iniciado con Platzi como parte del equipo de estos Students. Así que es muy bonito porque es poder aplicar a un nuevo equipo cómo podemos brindar un mejor soporte a nivel académico a todos los estudiantes mediante diferentes estrategias de tecnología y, por supuesto, de inteligencia artificial. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? O sea, ya lo venían hablando, te ofrecieron el puesto, ¿cómo fue eso? Bueno, apliqué hace ya unos meses a la convocatoria y pasé mediante una serie de procesos. Pues lo básico es realmente aprender un poco más sobre la comunidad desde una perspectiva ya no tanto como estudiante, sino como parte del equipo. Yo pienso que todos podemos pertenecer a cualquier startup siempre y cuando nos pongamos a nunca parar de aprender, que es parte de nuestro eslogan principal, pero también de poder ponernos la meta de que si estudiamos podemos visibilizarlo un poco más y sentirnos un poco más seguros a nivel de la educación. Entonces fue una convocatoria en donde apliqué, tuvo una serie de procesos de selección y pues ahora mismo cuento con esta increíble oportunidad que realmente espero aprovechar al máximo para que más mujeres hagan parte de la tecnología, de la educación y por supuesto tengan la seguridad de ser parte de la industria tech. Bueno, y con esto quisieras que nos dieras como esos consejos o esos tips que te han servido en tu camino, en tu recorrido. Eres muy joven y siento que has hecho muchas cosas, sobre todo como las charlas que has dado, que en los roles a los que has estado también como dando cursos y todo esto, que Realmente la edad no es un limitante para empezar a tener tus propósitos y lo que deseas hacer en tu vida. Hay personas que inician carrera después de los 30, 40 años y es lo mismo que iniciar a los 18, 19 años. Lo que importa realmente de tu profesión es lo que decides hacer después de obtener el título. ¿Por qué? Porque es aquí donde justamente lo que nos comentaba, vale, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde quiero aplicar? ¿Qué rol me visualizo en ese futuro? A pesar de mi corta edad, como bien lo mencionabas, pues tengo 22 añitos, nunca ha sido un limitante para aprender. Los mejores tips que puedo dar es, uno, no tener miedo a expresarte en público,
No hay nada más bonito que aprender algo y compartirlo. No importa si es un tema de quizás un soft skill muy amplio o un nivel senior de aprendizaje, sino que tengas la motivación de compartirlo en tu comunidad o con tus amigos o nuevamente en redes sociales o ¿por qué no? En una entrevista a la que desees aplicar. Otro tip que puedo darte es que si estás buscando empleo, comiences a optimizar perfiles sociales como LinkedIn. Es muy bueno que empieces a publicar qué estás aprendiendo, a no generalmente subir tu certificado de aprendizaje y ya. Comparte en tu caption, que es la descripción que haces cuando subes el certificado, qué aprendiste y en qué lo estás aplicando. Principalmente porque los reclutadores pueden realmente conocer tú qué aprendiste con ese nuevo conocimiento, ¿no? ¿Qué lo quieres aplicar? También asistir a eventos, por ejemplo, como la PyConf o el Google I.O. o el IWD es muy importante porque generas conexión con personas o aprendes sobre nuevas habilidades con los speakers. Comparte este momento, no sé, puedes tomarte una foto o puedes tomarle una foto al speaker o tomarte una foto con el speaker y generas conexión con esta persona. También compartir tu experiencia es una de las habilidades blandas que es importante no solamente en áreas tech, sino en cualquier campo de tecnología. En inglés también es muy importante. Yo actualmente uso mucho Duolingo, estoy obsesionada con mi racha de Duolingo, pero también existen nuevas herramientas como por ejemplo escuchar un podcast en inglés o leer un libro en inglés, aunque el que más uso aparte de Duolingo es ver una película en inglés o subtítulos, es algo muy bonito, es una nueva perspectiva que tienes de aprendizaje, pero también hace parte de las habilidades que tú quieres aplicar para tu rol, ¿no? Es lo más importante, o uno de los tips más importantes, que conozcas muy bien a qué rol quieres aplicar y cómo puedes ir consiguiendo poco a poco las habilidades que te piden en dicho rol. Muchas gracias, Julián. Un gusto tenerte acá en este episodio y esperamos saber de ti prontamente o próximamente en un nuevo episodio que nos vengas a contar temas más relacionados con inteligencia artificial, con prompt engineering, que podemos hablar también de esos temas a futuro y les vamos a dejar toda la información en la descripción. También si podemos o si nos puedes compartir el enlace de la publicación que hicieron cuando participaron en México, también estaría chévere por si alguien quiere entrar ahí a revisarlo. Ay, por supuesto, será todo un gusto, principalmente que nos citen en sus tesis de investigación, será un honor. Y realmente el gusto es todo mío de haber participado en este podcast. Si en algún momento tienes alguna duda o comentario, será increíble poder acompañarte en dicho proceso porque todos podemos hacer parte de esta industria en crecimiento y aportar nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias, Juli. Y gracias a todas las personas que nos escucharon hoy nuevamente. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como @datasol podcast, que tenemos episodios todos los miércoles y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.